gracias en primer lugar por permitirme participar en este seminario italo-brasileño español. Soy profesora de la casa, por lo tanto soy profesora aquí en la Universidad de Salamanca, participo de este grupo de investigación, si bien, pues bueno, procuro tocar temas a caballo entre otro proyecto de investigación que yo tengo, que es el principio de justicia universal, fundamento y límites. Las investigaciones de este proyecto pues verán la luz probablemente el lunes, que hemos publicado un libro donde recogen artículos tanto de profesores de aquí como otros miembros de fuera de esta universidad que pertenecen al grupo de investigación, y se va a editar en Tirando Blanco, o sea, sale al mercado el lunes. Por lo tanto, mi ponencia se enmarca dentro de los dos proyectos de investigación, tanto el de corrupción que tenemos como el principio de justicia universal. De ahí que el título sea Los delitos de corrupción frente a la jurisdicción universal. Hablar de justicia universal y del principio de justicia universal, pues en primer lugar tenemos que decir que es una excepción al principio de territorialidad, que es el principio que rige habitualmente, que es donde se cometen los delitos, allí se juzgan, y que es una expresión de la soberanía. ¿Qué es el principio de justicia universal? Una excepción a dicho principio, a dicha regla general, en principio basada en la territorialidad. El concepto de justicia universal tiene un concepto amplio y un concepto estricto. El concepto amplio comprende no solamente la jurisdicción nacional que se ejerce a través del principio de justicia universal, es decir, un tribunal nacional que juzga un delito cometido por otra persona en otro país, o sea, por un no nacional en otro país, sino que también, en sentido amplio, comprende la de los tribunales internacionales o mixtos, es decir, tanto de la Corte Penal Internacional como los tribunales ad hoc que se han creado. Eso en un sentido amplio. Si hablamos en un sentido estricto, el principio de justicia universal se trata de la jurisdicción extraterritorial ejercida por los tribunales nacionales. Lo que hace conectar precisamente la soberanía estatal y las normas de derecho internacional. El principio de justicia universal se ha venido, pues bueno, a interpretar como una delegación de cierto grado de soberanía supranacional admitida. Es decir, viene a ser una delegación de la comunidad internacional que comparte ciertos bienes importantísimos para la comunidad internacional y reconocidos por toda la comunidad internacional, y en cuya protección de estos bienes jurídicos toda la comunidad internacional está interesada. Y lo que hace es delegar esa comunidad internacional la protección de dichos bienes jurídicos en los que toda la comunidad está interesada en los tribunales nacionales. Ahora bien, hay algo que todavía se discute, pero yo lo tengo bastante claro. Es algo discutible, pero lo tengo bastante claro. Y es que la jurisdicción universal es subsidiaria. Es subsidiaria, es decir, solamente se puede apelar a ella cuando el tribunal donde se ha cometido el hecho delictivo, por alguna circunstancia no puede llegar a juzgar. Entonces, sería subsidiaria del principio de territorialidad. Solamente si en el lugar donde se ha cometido el hecho delictivo no se puede llegar a juzgar ese hecho, es cuando se podría apelar al principio de justicia universal. Esto se discute. El fin, luchar contra la impunidad, está clarísimo. O sea, lo que se trata es que si en el lugar donde se ha cometido el hecho delictivo no se puede llegar a juzgar, pues que pueda juzgarlo cualquier otro tribunal nacional si ese delito afecta a esos bienes jurídicos que toda la comunidad internacional está interesado en proteger, y si se lesiona está interesado en perseguirlos. Viene a ser como una actio popularis, una acción popular ejercida contra los enemigos de la humanidad, lo que se conoce hostes humani generis.
Bien, ¿y cuál es la legitimación para ejercer esta justicia universal? La legitimación está en que hay intereses necesitados de una protección internacional. Es decir, las lesiones más graves a los derechos fundamentales deben ser perseguidas en cualquier lugar del mundo. Y los autores que cometan estos delitos no pueden quedar impunes. Por lo tanto, la legitimación viene de la importancia y de la relevancia de esos bienes jurídicos que son los más importantes. Y que esas lesiones son las más importantes a dichos derechos humanos. Esa es la legitimación. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Y aquí entramos ya en materia. No crean que voy a hablar del principio de justicia universal y no me voy a referir a la corrupción. El problema que nos encontramos es que el número de delitos a los cuales se aplica el principio de justicia universal es heterogéneo y difícilmente reconducible a unas características comunes. Es decir, nos encontramos a la hora de aplicar el principio de justicia universal, y luego vamos a ver los delitos que recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial en España, recoge conjuntamente crímenes internacionales y crímenes transnacionales, y a ambos aplica el principio de justicia universal. Por lo tanto, decimos que es un listado heterogéneo y les aplica sin diferenciar entre crímenes internacionales y crímenes transnacionales. Es más, les comento, en España el principio de justicia universal no ha tenido ningún problema, se aplica todos los días. Todos los días. En el caso del tráfico de drogas, por la Audiencia Nacional, y nunca había presentado ningún problema. ¿Sabe cuándo han empezado a presentar problemas? Precisamente cuando se ha intentado aplicar a lo que yo llamo crímenes internacionales. Porque ahí entra la cuestión política y ahí es cuando determinados gobiernos han empezado a ejercer presión, lo que motivó la reforma del principio de justicia universal en el 2009. Es decir, el principio de justicia universal aplicado a los crímenes transnacionales se aplica todos los días y no levanta el mínimo inconveniente por parte de los tribunales. El mínimo ha sido cuando realmente a los delitos que se le tiene que aplicar y que es legítimo aplicárselo, es cuando han empezado a surgir los problemas. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es un ejercicio de diferenciar entre lo que deben ser delitos internacionales y aplicarse el principio de justicia universal de los delitos transnacionales que mi propuesta se basa en que no se le puede aplicar, dentro de los cuales entraría la corrupción, el principio de justicia universal. Yo denomino ese principio, y vamos a hacer una propuesta tanto a nivel de convención de la ONU como a nivel nacional, creo que se debería llamar principio de jurisdicción internacional, pero no principio de justicia universal, ¿vale? Y diferenciarlo, ambos delitos. Por lo tanto, si hablamos de crímenes internacionales, en un sentido amplio, comprendería los crímenes internacionales en sentido estricto, que serían aquellos que afectan a los bienes jurídicos compartidos por toda la comunidad, y los crímenes transnacionales. Sin embargo, en un sentido estricto sería solo los crímenes internacionales. ¿Y cuáles son los crímenes internacionales? Pues miren, son aquellos delitos de jus cogens. Esos son los crímenes internacionales, es decir, aquellos que son obligatorios erga omnes para todos, son inderogables y se les impone al Estado su tutela y persecución. Esos son los crímenes internacionales. Por lo tanto, son aquellos valores fundamentales para la comunidad internacional. Valores que se deben imponer por encima de la soberanía de los Estados. Insisto en que el valor de jus cogens impone que no pueden ser derogados, que deben ser perseguidos en cualquier lugar y que son de obligatorio cumplimiento erga omnes. En ellos yo incluyo los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, el genocidio, el apartheid, la tortura y el terrorismo. Punto. Ninguno más. Estos delitos lesionan bienes jurídicos
supranacionales que afectan a la paz, a la seguridad y al bienestar propio de la propia comunidad internacional. De ahí su reconocimiento internacional. Para mí esos son los crímenes internacionales. Junto a ellos, recibiendo el mismo tratamiento, en contra de lo que yo pienso están los crímenes transnacionales. Estos crímenes, pues bueno, yo no creo, insisto, en que se les deba aplicar el principio de justicia universal, sino un principio de justicia universal limitado. Y además van a ver, y voy a demostrar, que así aparece en la mayoría de las convenciones internacionales, que es el, bajo la fórmula aut edere aut judicare. ¿Saben lo que significa? O juzga o extradita. ¿Vale? ¿Tiene usted la obligación de juzgar a esta persona o le tiene la obligación de extraditarla? Pero es un principio de justicia universal limitado, como vamos a ver. Y este estaría previsto para el tráfico de personas, de cosas, de capitales, para la corrupción, falsificación de medios de pago, delincuencia informática, delincuencia organizada, delitos informáticos, delincuencia económica transnacional y aquellos delitos que se cometen en lugares donde no existe ninguna jurisdicción. Véase el caso de la piratería. Miren, la piratería fue el primer delito para el cual se estableció el principio de justicia universal. ¿Pero por qué era? Porque en aquel momento, y es compartido por toda la comunidad internacional, la necesidad de proteger los mares y el libre tránsito entre los mares. Entonces los delitos se cometían en lugares donde no había ninguna jurisdicción, en alta mar, y cualquiera podía, pues, a los piratas detenerlos y juzgarlos. Pero es lo mismo con este principio. Es lo mismo con este principio. ¿Qué pasa en el actual artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula el delito del principio de justicia universal? Bueno, el principio de justicia universal en España, como les he dicho, ha sido reformado en el 2009. El sistema que tenía anteriormente España era un sistema puro, sin ninguna limitación, y así se pronunció el Tribunal Constitucional, porque ese es el sentido y el fundamento del principio de justicia universal. Es decir, que esos delitos internacionales, no cualquier delito transnacional, esos crímenes internacionales en los cuales está interesada toda la comunidad internacional, independientemente del lugar y de la nacionalidad del sujeto, deben perseguirse, deben castigarse. Y no hay que establecer ninguna limitación. Sin embargo, con el caso Guatemala, el Tribunal Supremo dictó una sentencia. Dictó una sentencia en la que lo que hace, en lugar de limitar la lista de delitos, se establecen una serie de criterios aplicables a toda la lista de delitos que recoge. Ojo, que no la están teniendo en cuenta a la hora de aplicarla a los delitos transnacionales como el tráfico de drogas. Porque aquí lo que se hace es limitar el propio principio y dice, siguiendo esa sentencia de Guatemala, que el Tribunal Constitucional Español había dicho, no, el principio de justicia universal no es esto, tal y como está reconocido en la ley, no se puede limitar, hay que reconocerlo con un valor absoluto. Sin embargo, dice el legislador, bueno, pues vamos a reformar la ley y vamos a establecer los límites que establecía la sentencia de Guatemala. O sea, sigue la doctrina del Tribunal Supremo en lugar del Constitucional, en la reforma legal. ¿Por qué? Porque en aquel momento, y además tiene nombres y apellidos, todo esto a nivel político, había abierto una cosa del principio de justicia universal contra China, contra dirigentes chinos, contra Estados Unidos, por el tema de Abu Ghraib, y contra políticos israelíes por el tema de Gaza y Cisjordania, de determinadas actuaciones. Llega un momento en que los líderes israelíes no pueden salir del país, ni ir a otros, porque les puedes pedir la extradición y quererlo juzgar. Entonces dice, o reforman esto o rompemos todas las relaciones internacionales. Ojo, reforma que se aprueba con el partido en aquel momento que gobernaba y con, a excepción de Izquierda Unida, con el consentimiento de todos los partidos políticos, ¿vale? A excepción de Izquierda Unida. Y se incluyen 3 límites. Primero, el presunto responsable tiene que estar en España, por lo tanto, el caso Pinochet ya no se podría plantear. Segundo lugar, que las víctimas sean españolas. Tercer lugar, que se constate algún vínculo relevante con España.
Es decir, la muerte y el principio de justicia universal ya no existe en este país. No me voy a limitar a detener porque quiero hablar de lo que yo defiendo en el tema de la corrupción. Fíjense en la lista que aparece en el artículo 23.4. Está el genocidio, lesa humanidad, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos relativos a la prostitución, corrupción de menores incapaces, tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes, tráfico ilegal de inmigración clandestina y los relativos a la mutilación. ¿Ven la lista tan heterogénea? ¿Ven cómo mezclan crímenes internacionales y crímenes transnacionales? Pero lo que a nosotros nos interesa de cara a ver qué podemos hacer con la corrupción es esto. El apartado H que dice cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular el Convenio de Derecho Internacional Humanitario y la protección de derechos humanos, deba ser perseguido en España. Pues bien, vamos a ver las convenciones, instrumentos internacionales que hay relativo a la corrupción, para ver qué podemos hacer con el tema de la corrupción. Y evidentemente les han hablado de ella, yo no me voy a detener. La convención fundamentales son la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 y la Convención contra la Corrupción del año 2003. Pero si analizamos todos los instrumentos internacionales que abordan el tema de la corrupción, nos encontramos con que se establecen unas reglas de jurisdicción que se basan en el principio de territorialidad, pero se reconocen una serie de excepciones, como la personalidad activa, la personalidad pasiva y el principio real o de defensa. Vemos que además, en materia de cooperación internacional, todos estos instrumentos internacionales pues tratan de luchar contra el secreto bancario. Y llegamos al tema de la extradición, que es el que nos interesa. Y aquí hubo que reformar las penas de algunos delitos de corrupción porque no llegaban al mínimo necesario para que fuera un delito extraditable. Y en estos convenios e instrumentos internacionales dice que tiene que ser un delito extraditable. Es que es más, dice, la base para la extradición no es un convenio interpartes, aunque no exista ese convenio interpartes, si se trata de dos países que han ratificado los convenios o han suscrito los instrumentos internacionales, esa es la base para la extradición. Y tienen el deber de juzgar a ese sujeto, si es un nacional, y si no lo juzgan, tienen el deber de extraditarle. ¿De qué estamos hablando entonces? De ese principio que yo les he dicho que es un principio de justicia penal universal limitado, aut dedere aut judicare, que es lo que yo llamo principio de jurisdicción internacional. Principio de jurisdicción penal internacional. ¿Vale? Por tanto, eso es la regla que aparece en esos instrumentos. Hombre, a mí siempre me gusta hablar de la Organización de Estados Americanos porque fue la pionera en todo esto. Si bien en esta materia de cooperación, sobre todo se destina a las medidas de asistencia y cooperación entre los estados de cara a inmovilizar los bienes productos de la corrupción, del comiso de dichos bienes, y sobre todo ya regulaba todo el tema de que no se pudiera alegar secreto bancario, ¿no? No recoge el principio aut dedere aut judicare, o sea, la obligación de juzgar o extraditar esta Convención Internacional contra la Corrupción. Sí el resto, como he dicho. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste el principio de jurisdicción penal internacional, que es ese principio de justicia universal limitado aplicado a los delitos de corrupción. Es necesario. Yo creo que es necesario tener este principio que, como digo, está introducido, no se menciona como tal, pero si estableces esa obligación de que todos los delitos sean extraditables, y si no extraditas a un nacional, la convención ya sirve para la obligación de tener que extraditarlo al país que lo está reclamando, no lo recoge con ese principio de aut dedere aut judicare, pero está reconocido como tal en los instrumentos internacionales que regulan la corrupción. Es necesario establecer
una cooperación entre Estados en el tema de la corrupción. No solamente es necesario establecer una cooperación entre Estados en materia de corrupción, sino que además debe haber una armonización previa en los instrumentos internacionales y en cada país relativo a los temas de corrupción. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y esto ya reiterar algo que habrán dicho por activa y por pasiva aquí, que se trata de un problema social importante que pone en peligro la estabilidad y la seguridad de las sociedades. Es decir, amenaza el desarrollo social, político, económico y lo que es el valor de la democracia y la moral. Por lo tanto, la buena gobernanza es un valor, un interés que se debe compartir internacionalmente, y así se hace, porque de hecho existe toda esa regulación internacional. Es necesario establecer medidas de cooperación para perseguir este tipo de delitos, porque solamente si hay una coacción respecto a la persecución de estos delitos vamos a tener medidas de prevención. Es decir, se van a obtener de cometer este hecho delictivo si saben que en cualquier caso se les va a juzgar, o bien en el país en el que estén, o bien en el lugar donde cometieron los hechos delictivos, porque van a pedir la extradición. El objetivo de aplicar este principio de jurisdicción penal internacional es evitar, pues bueno, que la supresión de las fronteras pueda llevar a que los sujetos realicen lo que se conoce como jurisdicción shopping o bien utilicen las tecnologías de la información para eludir la persecución de la justicia. Insisto, no es necesario que ninguna normativa nacional reconozca este principio. No tiene que estar regulado en ninguna legislación nacional. Lo han regulado las convenciones internacionales y los instrumentos internacionales. Ha sido ahí donde está regulado y donde aparece. No recogido expresamente, pero en el momento que establece la obligación de o juzgar o extraditar, ya está reconocido la consecuencia de este principio. Por lo tanto, la diferencia está en que si hablábamos de que los crímenes internacionales tenían obligaciones erga omnes, aquí no existe esa obligación. Aquí es erga omne inter partes. Tienen que ser miembros, tienen que haber ratificado, tienen que haber suscrito ese instrumento internacional donde aparece esa obligación para estar obligados. Pero no tiene que estar regulada en la legislación nacional, no hace falta, porque el convenio se aplica directamente, ¿vale? Ni tiene que haber un convenio entre ambos países, ni acuerdo bilateral de extradición. No tiene que haber un acuerdo bilateral de extradición. Ya está, y así aparece expresado, es directamente aplicable la convención o el instrumento internacional al que se refiere. Es necesario que el sujeto, y en eso se diferencia del principio de justicia universal, esté en el país. Porque precisamente de que el delincuente está en el país es de donde surge la obligación de juzgarlo o extraditarlo. En eso se diferencia también del principio de justicia universal. Por eso es un principio de justicia universal limitado. Tiene que estar allí, en el país. Pero miren, yo quiero llegar a una conclusión. Aquí hay una hipocresía y una doble moral. Porque nos podemos esforzar en todas las convenciones, y así se ha hecho, para que se establezca esta serie de obligaciones y luchar contra la impunidad. Pero ¿qué pasa cuando la impunidad está dentro de nuestras propias fronteras y de nuestros propios países? Saben que aquí tenemos un instrumento que es el derecho de gracia, que todavía existe y que yo entiendo que debería ser suprimido de la legislación de este país, que es el indulto. Resulta que el juez, y así lo establece el artículo 131.4.40, dice: de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la ley que resulte penada una acción o una omisión
que a juicio del juez o tribunal no debiera de serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos al mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo. O sea, hemos pedido aumentar las penas para que sea extraditable y luchar contra la impunidad, y sin embargo, si analizamos los indultos concedidos, nos encontramos con que en el BOE, un estudio realizado y publicado en la revista de investigaciones criminológicas por Doval y Blanco Cordero, nos dice que no debería aplicarse el indulto a aquellos delitos que provocan un gran rechazo social. Debería ser este excluido en principio, ¿no? La corrupción y los delitos contra la administración pública, porque deberían provocar un gran rechazo social, ¿no? Pues fíjense, no solamente está esto, sino que se supone que los delitos contra la seguridad en el tráfico podrían estar incluidos dentro del indulto porque eso nos provoca un gran rechazo social, pero está la malversación y el fraude como delitos que se ha aplicado indulto. Delitos de cohecho, delitos sexuales, violencia doméstica, que se supone que son los más rechazables, pues se les ha aplicado indulto. Si ustedes suman los tantos por ciento, observarán que entre los delitos de malversación y fraude, así como los delitos de cohecho, suman en total un 2%. Dirán, un 2% pues tampoco es un índice demasiado relevante. Claro, pero ahora vamos a aplicar, el siguiente gráfico lo que va a hacer es, ese 2% no, vamos a tener en cuenta el número de condenas y el número de indultados. Uy, fíjense lo que cambia. Los delitos contra la administración pública son los delitos que hay más indultos en este país. ¿Con qué legitimidad vamos a pedir que nos extraditen a una persona que ha cometido un delito de corrupción si resulta que el mayor índice de indultos son los delitos contra la administración pública? Conclusión. Doble moral e hipocresía, pero aún así yo defiendo la aplicación del principio de justicia universal limitado, que yo denomino principio de jurisdicción penal internacional, lo que conlleva el aut dedere aut judicare, la obligación de juzgar o de extraditar. Nada más, muchas gracias.